Las veladas de San Petersburgo o diálogos sobre el gobierno temporal de la Providencia. Joseph de Maistre. Velada primera. Al fin de la jornada de uno de los días más calurosos del mes de julio de 1809, remontaba yo el Neva en una chalupa con el consejero privado de T, miembro del Senado de San Petersburgo, y el caballero de B, joven francés a quien los huracanes de la revolución de su país y una multitud de acontecimientos extraordinarios habían llevado a esta capital. La estimación recíproca, la conformidad de gustos y algunas relaciones preciosas que existían por efecto de servicios y de la hospitalidad habían formado entre nosotros una amistad íntima. Uno y otro me acompañaban ese día a la casa de campo en la que pasaba yo el estío. Aunque situada en el recinto de la ciudad, se hallaba, sin embargo, bastante lejana del centro para que pudiera llamarse propiamente campiña, y aún soledad, porque faltaba mucho para que todo este recinto se haya ocupado de edificios, y aunque los vacíos que se encuentran en la parte habituada se van llenando, no es posible prever si las habitaciones avanzarán un día hasta los límites trazados por el dedo atrevido de Pedro I. Eran próximamente las 9 de la noche. El sol se ocultaba dejando un tiempo soberbio. El débil vientecillo que nos impelía vino a expirar en la barca, a la que vimos balancearse. El pabellón que, en lo alto del Palacio Imperial, anuncia la presencia del soberano, quedó de pronto tendido a lo largo del astra que lo sostiene, proclamando el silencio de los aires. Nuestros marineros tomaron el remo, y les ordenamos que nos condujeran con lentitud. Nada es más raro a la verdad, pero nada es más encantador que una bella noche de estío en San Petersburgo. Sea que la larga duración del invierno y la rareza de esas noches, haciéndolas más apetecibles, les dan un encanto particular. Sea que, como yo creo, sean realmente más dulces y más tranquilas que en los más bellos climas. El sol, que en las zonas templadas se precipita en el occidente y no deja atrás de sí más que un crepúsculo fugitivo, va rasando aquí la tierra, que parece abandonada con sentimiento. Su disco, cercado de vapores rojizos, rueda como un carro encendido sobre los sombríos bosques que coronan el horizonte, y sus rayos reflejados por la cristalería de los palacios ofrecen a la vista del espectador la idea de un vasto incendio. Los grandes ríos tienen ordinariamente un lecho profundo y riberas escarpadas que les dan un aspecto salvaje. El Neva corre colmada a sus orillas, por medio de una ciudad magnífica. Sus límpidas aguas besan el césped de las islas que abraza, y en todas las extensiones de la ciudad está contenido entre dos pretiles de granito en línea recta hasta perderse de vista, magnificencia repetida en los tres grandes canales que recorren la capital, de que no hay modelo ni imitación en ninguna parte. 1000 chalupas se cruzan y surcan el agua en todas direcciones. A lo lejos se ven bajeles extranjeros que pliegan sus velas y echan anclas. Traen el polvo, los frutos de las abrasadas zonas y todas las producciones del universo. Los brillantes pájaros de América bogan por el Neva, entre bosquecillos de naranjos, y encuentran, al llegar, la nuez del cocotero, la piña, la sidra y todos los frutos de su tierra natal. El opulento ruso se apodera enseguida de las riquezas que se le presentan, arrojando el oro, sin contarlo, al ávido comerciante. Íbamos encontrando, de vez en cuando, elegantes chalupas que, retirados de sus remos, se dejaban llevar dulcemente por el curso apacible de las hermosas aguas. Los remeros entonaban las canciones del país, mientras que sus amos gozaban silenciosamente de la belleza del espectáculo y de la calma de la noche. Cerca de nosotros transportaba rápidamente una gran barca una boda de ricos negociantes. Un pabellón de carmesí, guarnecido de franjas de oro, cubría a la joven pareja y a los parientes.
Una música rusa, encerrada entre dos filas de remeros, transmitía a lo lejos el sonido de sus ruidosos cornetines. Esta música no pertenece más que a Rusia, y es quizás la única cosa de ese pueblo que no sea antigua. Muchas personas que viven todavía han conocido al inventor cuyo nombre despierta constantemente en su patria la idea de la antigua hospitalidad, del lujo elegante y de los nobles placeres. Melodía singular, emblema brillante, compuesto para ocupar al espíritu más que al oído. ¿Qué importa al objeto que los instrumentos no sepan lo que hacen? 20 o 30 autómatas, ejecutando juntos, producen un pensamiento extraño a cada uno de ellos. El mecanismo ciego en el individuo, el cálculo ingenioso, la imponente armonía en el conjunto. La estatua ecuestre de Pedro I se levanta a la orilla del Neva, a una de las extremidades de la inmensa plaza de Isaac. Su severo semblante mira el río, y parece animar todavía esa navegación creada por su genio fundador. Todo lo que el oído escucha, todo lo que contempla la vista en este soberbio teatro, no existe sino por un pensamiento de la poderosa cabeza que hizo salir de en medio de un terreno pantanoso tantos y tan magníficos monumentos. Sobre estas desoladas riberas, de donde la naturaleza había desterrado, al parecer, toda vitalidad, Pedro asentó su capital y se creó nuevos súbditos. Su terrible brazo se halla todavía extendido sobre su posteridad, que se agrupa alrededor de su augusta efigie. Se le mira y no se sabe si su mano de bronce protege o amenaza. A medida que nuestra chalupa se alejaba, se iba extinguiendo insensiblemente el canto de los bateleros y el confuso rumor de la ciudad. El sol se ocultaba ya en el horizonte. Nubéculas brillantes derramaban una dulce claridad. Era un dorado crepúsculo que no puede pintarse y que jamás he visto en ninguna otra parte. La luz y las tinieblas parecían mezclarse y entenderse entre sí, para formar el velo transparente que cubría entonces la campiña. Si el cielo me reservara en su bondad uno de esos momentos tan raros en la vida, en los que el corazón se haya inundado de alegría por alguna extraordinaria e inesperada felicidad, si mi mujer, mis hijos, mis hermanos, separados de mí por largo tiempo y sin esperanza de reunirnos, hubieran de caer repentinamente en mis brazos, quisiera, si quisiera, que fuese en una de esas bellas noches, sobre las orillas del Neva, en presencia de los hospitalarios rusos. Sin comunicarnos nuestras sensaciones, gozábamos deliciosamente en la belleza del espectáculo que nos rodeaba, cuando el caballero de B, rompiendo bruscamente el silencio, dijo: «Quisiera ver aquí, en esta misma Barranquilla en que nos hallamos, a uno de esos hombres perversos, nacidos para desgracia de la sociedad, a uno de esos monstruos que oprimen la tierra». «¿Y qué harías con él?», preguntaron a la vez sus dos amigos. «Yo le preguntaría», replicó el caballero, «si le parecía tan bella esta noche como a nosotros». La exclamación del caballero nos había sacado de nuestro éxtasis. Su extraña idea suscitó desde luego entre nosotros la siguiente conversación, cuyas consecuencias interesantes estábamos lejos de prever. El conde: «Mi querido caballero, los corazones perversos no tienen jamás ni bellas noches ni bellos días. Pueden distraerse, o mejor, aturdirse, pero jamás disfrutan de goces efectivos. Yo no los conceptúo susceptibles de las mismas sensaciones que tenemos nosotros. Por lo demás, quisiera Dios alejarnos de nuestra barca». El caballero: «¿Creéis que los malvados no son felices?». Yo lo creía así de buena gana. Sin embargo, oigo decir diariamente que todo les sale bien. Si así fuera, sentiría que la providencia hubiese reservado enteramente para el otro mundo el castigo de los malvados y la recompensa de los justos.
Me parece que no estaría de más que pagasen algo a cuenta en esta misma vida. Esto me haría concebir, al menos, que los malvados, como creéis, no fueran susceptibles de ciertas sensaciones que nos encantan. Confieso que no veo claro en este asunto. Me deberáis decir vuestra opinión, vosotros que sois tan fuertes en este género de filosofía. En cuanto a mí, que he criado en los campos desde mi tierna infancia, dejé siempre a los cielos cuidar de su venganza. Confieso que no estoy bastante informado de la manera con que Dios se complace en ejercer su justicia, aunque, a decir verdad, reflexionando en lo que pasa en el mundo, paréceme que sí castiga en esta vida, al menos no se da prisa en hacerlo. El conde. A poco que lo deseéis, podremos muy bien consagrar la velada al examen de esta cuestión, que no es difícil en sí misma, pero que ha sido embrollada por los sofismas del orgullo y de su hija primogénita, la irreligión. Yo echo de menos aquellos simposios de que la antigüedad nos ha dejado algunos monumentos preciosos. Las damas son amables, sin duda. Es menester vivir con ellas para no hacernos agrestes. Las sociedades numerosas tienen también su mérito, y es menester presentarse en ellas oportunamente. Pero cuando se han cumplido todos los deberes impuestos por la costumbre, encuentro muy bueno que los hombres se reúnan algunas veces para razonar, aun en la mesa. No sé por qué no imitamos en esta parte a los antiguos. ¿Creéis que el examen de una cuestión interesante no ocuparía el tiempo que se emplea en la mesa de una manera más útil y más agradable que en los discursos ligeros o reprensibles que animan el nuestro? Era, a mi parecer, bella idea la de hacer sentar a Baco y a Minerva a la misma mesa, para impedir al uno que fuese libertino y a la otra que fuera pedante. Nosotros no tenemos a Baco, y, por otra parte, nuestra pequeña simposia lo rechaza expresamente, pero poseemos una Minerva mucho mejor que la de los antiguos. Invitémosla a tomar té con nosotros. Es afable y no desea el ruido. Espero que vendrá. ¿Veis ese pequeño senador sostenido por 4 columnas chinescas encima de la entrada de mi casa? Mi gabinete se abre hacia esta especie de belvedere, que podréis llamar un gran balcón. Allí es donde, sentado en mi sillón antiguo de brazos, aguardo tranquilamente la hora de dormir. 2 veces castigado, como sabéis, por los golpes de la fortuna, no tengo derecho a lo que vulgarmente se llama felicidad. Os confieso que antes de haberme fortalecido con saludables reflexiones, me ha sucedido muchas veces el preguntarme a mí mismo, ¿qué me queda ya? Pero la conciencia, a fuerza de responderme, yo mismo, me ha hecho avergonzarme de mi debilidad, y desde hace mucho tiempo ni aún me he atrevido a quejarme. Allí, sobre todo, en mi observatorio, es donde encuentro momentos deliciosos. Unas veces me entrego a sublimes consideraciones. El estado a que por grados me conducen está lleno de encantos. Otras evoco, cual inocente mágico, las sombras venerables que fueron en otro tiempo para mí divinidades terrestres, a quienes hoy acudo como genios tutelares. Muchas veces creo que me hacen señas, pero cuando me dirijo hacia ellas, encantadores recuerdos me traen a la memoria lo que poseo todavía, y la vida me parece tan hermosa como si me encontrara en la edad de las esperanzas. Cuando mi corazón oprimido me pide tranquilidad, la lectura viene en mi auxilio. Todos mis libros los tengo allí a la mano. Pocos me bastan, porque hace ya largo tiempo que estoy convencido de la compleja inutilidad de muchas obras que gozan todavía de gran reputación. Habiendo desembarcado los 3 amigos y tomando asiento alrededor de la mesa de té, siguió su curso la conversación. El senador. Me alegro de que la ocurrencia que ha tenido el caballero haya dado origen a la idea de una simposia filosófica. El objeto que tratamos no puede ser más interesante: la felicidad de los malvados, la infelicidad de los justos.
Este es el gran escándalo de la razón humana. ¿De qué manera podríamos emplear mejor una velada que consagrándola al examen de este misterio de la metafísica divina? De este modo, nos veremos conducidos a sondear, al menos en la parte que es permitido hacerlo al hombre, el conjunto de los caminos de la providencia en el gobierno del mundo moral. Pero os advierto, señor conde, que podría sucedernos como a la sultana Sherezade, es decir, no haber concluido en una sola velada. No quiero decir con esto que hagamos hasta 1001. Esto sería proceder indiscretamente, pero al menos volveremos aquí más a menudo de lo que imaginéis. El conde. Acepto lo que me decís, más bien como un acto de finura que como una amenaza. Por lo demás, señores, os iré contestando al uno o al otro, según os dirijáis a mí. Ni pido ni acepto la parte principal en nuestra conversación. Pondremos, si os parece, en común nuestros pensamientos. Yo no comienzo sino con esta condición. Hace largo tiempo, señores, que nos quejamos de la providencia en la distribución de los bienes y de los males, pero confieso que no han hecho nunca la menor impresión en mi alma esas dificultades. Veo con gran certidumbre de intuición, y doy por ello humildemente gracias a la providencia, que acerca de este punto el hombre se engaña en toda la fuerza del término y en el sentido natural de la expresión. Quisiera poder decir, como Montaigne, el hombre se engaña a sí mismo, porque esta es la verdad. Si no hay duda alguna, el hombre se engaña, se burla de sí mismo, toma los sofismas de su corazón, naturalmente rebelde. Así es la verdad, como dudas positivas nacidas en su entendimiento. Si algunas veces la superstición quiere creer, como se le ha echado en cara muchas veces. Estad seguro de ello, el orgullo cree no creer. Este es el hombre que se engaña siempre, pero no en el segundo caso, es mucho peor que en el primero. En fin, señores, no hay asunto sobre el que me crea más fuerte que en el del gobierno temporal de la providencia. Así que voy a exponer con perfecta convicción, con mucho gusto, a dos personas a quienes amo tiernamente, algunos pensamientos útiles que he recogido en el camino, largo ya, de una vida consagrada enteramente a estudios serios. El caballero. Yo os escucharé con el mayor placer, y no dudo que nuestro común amigo os concederá la misma atención, pero os suplico que me permitáis que comience por arguiros antes que hayáis empezado, sin que por esto me acuséis de interpretar vuestro silencio, porque sé muy bien lo que vais a decirme, como si hubieses hablado ya. Estáis, sin duda ninguna, a punto de dar principio por donde concluyen los predicadores por la vida eterna. Los malvados son dichosos en este mundo, pero serán atormentados en el otro. Los justos, por el contrario, sufren en este, pero serán dichosos en el otro. Esto es lo que se dice por todas partes. ¿Y por qué os ocultaré que esta respuesta decisiva no me satisface plenamente? Espero que no creéis que trato de destruir o debilitar esta gran verdad, pero me parece que no perjudicará el añadir algo en su apoyo. El senador, si el caballero es indiscreto o demasiado precipitado en lo que acaba de decir, confieso que yo lo soy tanto como él, porque estaba a punto de objetaros lo mismo antes de que hubieseis plantado la cuestión. Y por esto, hablándoos francamente, os suplico que salgáis de caminos trillados. He leído a muchos de vuestros escritores ascéticos de primer orden, a quienes venero infinito, pero, aun haciéndoles la justicia que se merecen, veo con disgusto en esta gran cuestión que al hablar de los caminos de la justicia divina en este mundo pasan como sobre ascuas sobre el lecho, pareciendo convenir en que no hay medio de justificar a la providencia divina bajo este aspecto. Si esta proposición no es falsa, al menos me parece extremadamente peligrosa, porque hay gran peligro en dejar creer a los hombres que la virtud no será recompensada ni el vicio castigado sino en la otra vida. Los incrédulos, para quienes este mundo lo es todo, no piden otra cosa, y la multitud también participa de la misma idea. El hombre es tan distraído, tan dependiente de los objetos que le llaman la atención, tan dominado por sus pasiones, que vemos todos los días al creyente más sumiso,
prescindir de los tormentos de la vida futura, por el placer más miserable. ¿Qué no hará aquel que no cree, o que cree débilmente? Apoyémonos, pues, tanto como nos sea posible, en la vida futura, que responde a todas las objeciones. Pero si existe en el mundo un verdadero gobierno moral, y si en esa misma vida debe temblar el crimen, ¿por qué descargarle de este temor? El conde. Pascal observa atinadamente que la última cosa que se descubre al componer un libro es la de saber cuál debe colocarse la primera. Yo no hago un libro, mis buenos amigos, pero comienzo un discurso que quizá sea largo, y tal vez me hubiera ocurrido lo que dice Pascal. Felizmente me habéis libertado de este trabajo, porque vosotros mismos sois los que me enseñáis por dónde debo empezar. La expresión familiar, ¿no sabéis lo que os decís? Que no puede dirigirse sino a un niño o un inferior. Es, sin embargo, el cumplimiento de un derecho que tendría un hombre sensato al dirigirla a la multitud, que se pone a disertar sobre las delicadas cuestiones de la filosofía. ¿Habéis oído jamás, señores, quejarse un militar de que en la guerra no caen los golpes, sino sobre los hombres de bien, y que basta ser un malvado para ser invulnerable? Estoy seguro de que no, porque en efecto, todos saben que las balas no distinguen de personas. Yo tendría derecho a establecer, por lo menos, una comparación perfecta entre los males de la guerra con relación a los militares, y los males de la vida en general con relación a todos los hombres. Y suponiéndose exacta esta comparación, bastaría por sí sola para hacer que desapareciera una dificultad fundada en una falsedad manifiesta. Porque no es solamente falso, sino evidentemente falso que el crimen sea en general dichoso y la virtud desgraciada en este mundo. Es, al contrario, de la mayor evidencia que los bienes y los males son una especie de lotería, en que cada uno sin distinción puede sacar un billete blanco o negro. Convendría, pues, cambiar la interrogación y preguntar ¿por qué en el orden temporal no se halla el justo libre de los males que pueden afligir al culpable? ¿Y por qué el malvado no está privado de los bienes que pueden disfrutar el justo? Pero esta pregunta es muy diferente de la otra, y me admirará mucho si su simple enunciación nos demuestra lo absurdo de ella, porque es una de mis ideas favoritas, la de que el hombre recto conoce ordinariamente por un sentimiento interior sin previo examen la falsedad o la exactitud de ciertas proposiciones, muchas veces aún sin haber tenido los estudios necesarios para hallarse en estado de analizarlas con perfecto conocimiento de causa. El senador. Estoy tan conforme con vuestra opinión, y soy tan afecto a esa doctrina, que quizá la he exagerado al llevarla a las ciencias naturales. Sin embargo, puedo al menos hasta cierto punto invocar la experiencia. Más de una vez me ha sucedido, en materia de física o de historia natural, haberme chocado sin saber por qué ciertas opiniones acreditadas que he tenido después el placer, que lo es en efecto, de ver atacadas, y aún puestas en ridículo, por hombres profundamente versados en las mismas ciencias, de cuyo conocimiento no me envanezco, como sabéis. ¿Creéis que sea necesario ser igual a Descartes para tener derecho a burlarse de sus torbellinos, si se me viene a contar que el planeta que habitamos no es más que un pedazo de sol arrebatado hace millones de años por un cometa extravagante que recorría el espacio, o que los animales se hacen como las casas, poniendo una junto a otra, o que todas las capas de nuestro globo no son más que el resultado casual de una operación química, y otras 100 cosas como esta que se han propalado en nuestro siglo? Se necesita haber leído mucho, haber reflexionado mucho, se necesita pertenecer a 4 o 5 academias para conocer la extravagancia de estas teorías. Voy más lejos. Creo que las cuestiones mismas que tienen relación con las ciencias exactas o que parecen descansar enteramente en la experiencia no pueden dilucidarlas solamente con la inteligencia, aquellos que no se encuentran iniciados en esta clase de conocimientos. Lo que me ha inducido a dudar, os lo confieso en voz baja, de muchas cosas que pasan generalmente por ciertas. La explicación de las mareas por la atracción lunisolar.
la descomposición y recomposición del agua, y otras teorías que podría citaros, y que hoy pasan como dogmas. Se niegan absolutamente a entrar en mi espíritu, y me siento invenciblemente inclinado a creer que vendrá algún día en que un sabio de buena fe nos enseñe que estábamos en el error sobre tan grandes objetos, o que no eran bien conocidos. Me diréis quizá, porque la amistad tiene derecho para ello. Es pura ignorancia de vuestra parte. Yo me lo he dicho 1000 veces a mí mismo. Pero decidme, ¿por qué no seré tan indócil a otras verdades? Yo las creo bajo la palabra de los maestros, y jamás se levanta en mi espíritu una sola idea contra su fe. ¿De dónde procede, pues, ese sentimiento interior que se revela contra ciertas teorías? Se apoyan en argumentos que yo no podría echar por tierra, y sin embargo, esa conciencia de que hablamos no me dice menos. Quodcunque ostendis mihi sic incrédulos odi. El conde: señor senador, habláis en latín, aunque aquí no vivimos en un país latino. Pareceme muy bien que hagáis excursiones a tierras extranjeras, pero deberáis haber añadido, por regla de urbanidad, con permiso de nuestro caballero. El caballero: vos me aduláis, señor conde. Sabed que no estoy tan reñido como creéis con la lengua de la antigua Roma. Es verdad que he pasado toda mi primera edad en los campamentos, donde se cita poco a Cicerón, pero la he comenzado en un país en que la educación empieza casi siempre por el latín. He comprendido muy bien el pasaje que acabo de oír, aun cuando no sé a quién pertenece. Por lo demás, no tengo la pretensión de ser en este punto, ni en otros muchos, igual al señor senador, cuyos grandes y sólidos conocimientos respeto, y que tendría derecho a decirme con énfasis: voy a decir a tu patria que aún hay alguna ciencia en las playas de Escitia. Pero permitid, señores, al más joven de vosotros que os conduzca al camino del que tan impropiamente nos hemos extraviado. No sé cómo ha sido que de la providencia viniéramos a caer en latín. El conde: de cualquier objeto que se trate, amigo mío, siempre se habla de la providencia. Por otra parte, una conversación no es un libro, y aun quizá vale más que un libro, precisamente porque permite alguna expansión. Mas para volver a entrar en nuestro objeto, por donde nos hemos separado de él, no examinaré en este momento hasta qué punto puede uno fiarse de su propia inteligencia al tratarse de ciertas importantes materias. Y menos todavía me permitiré discutir los ejemplos particulares citados por el señor senador. Estos detalles nos separarían demasiado de nuestro objeto. Diré solamente que la rectitud del corazón y la pureza habitual de intención pueden ejercer secretas influencias y producir resultados que se extienden mucho más lejos de lo que comúnmente se imagina. Estoy muy dispuesto a creer que entre personas tales como las que me escuchan, el instinto secreto de que hablábamos acertará muchas veces, incluso en las ciencias naturales. Pero me inclino a creerle casi infalible cuando se trata de filosofía racional, de moral, de metafísica y de teología natural. Es infinitamente digno de la suprema sabiduría que todo lo ha creado y arreglado el haber dispensado al hombre la ciencia de todo lo que verdaderamente le interesa. He tenido, pues, razón al asegurar que, una vez establecida con exactitud la cuestión que nos ocupa, la determinación interior de todo espíritu bien formado debía preceder necesariamente a la discusión. El caballero: paréceme que el señor senador aprueba, pues que nada objeta. En cuanto a mí, he profesado siempre por máxima no contradecir jamás las opiniones útiles. Que hay una conciencia para el espíritu como la hay para el corazón, que un sentimiento interior conduce al hombre de bien y lo pone en guardia contra el error en las mismas cosas que parecen exigir un aparato preliminar de estudios y de reflexiones. Es una opinión muy digna de la sabiduría divina y muy honrosa para el hombre no negar nunca lo que es útil, ni sostener jamás lo que podría ser dañoso. Es, a mi juicio, una regla sagrada que debería sobre todo conducir a los hombres cuya profesión los separa, como a mí, de los estudios profundos.
No esperéis, pues, ninguna objeción de mi parte. Sin embargo, sin negar que el sentimiento ha tomado partido ya en mí, no dejaré por eso de suplicar al señor conde que se dirija a mi razón. El conde. Lo repito, yo no he comprendido jamás ese eterno argumento contra la providencia, tomado de la desgracia de los justos y de la prosperidad de los malvados. Si el hombre de bien sufriera porque es hombre de bien, y el malvado prosperase también porque es malvado, el argumento no tendría solución. Mas cae a tierra por su peso si se supone solamente que el bien y el mal se han distribuido indiferentemente a todos los hombres. Pero las opiniones falsas se asemejan a la moneda falsa, que acuñada al principio por grandes criminales, es consumida después por gentes honradas, que perpetúan el crimen sin saber lo que hacen. La impiedad ha hecho gran ruido con esta objeción. La ligereza y la hombría de bien la han repetido, pero en la realidad no tiene ningún valor. Vuelvo a mi primera comparación. Muere un hombre de bien en la guerra. ¿Es esto una injusticia? No, es una desgracia. Si padece de gota o de mal de piedra, si le hace traición su amigo, si muere a efecto de la caída de un edificio, etc., es también una desgracia, pero nada más, porque todos los hombres sin distinción están sujetos a esta clase de desgracias. No perdáis jamás de vista esta gran verdad, que una ley general, si no es injusta para todos, tampoco lo será para el individuo. No tenéis tal enfermedad, pero podíais tenerla. La tenéis, mas podíais estar libre de ella. El que ha perecido en una batalla puede haber quedado con vida. Todos no han muerto, pero todos estaban allí expuestos a morir. Por lo tanto, no hay injusticia. La ley justa no es la que tiene efecto sobre todos, sino la que se ha establecido para todos. El efecto sobre tal o cual individuo no es más que un accidente. Para encontrar dificultades en este orden de cosas es menester tener interés en hallarlas. Desgraciadamente se desean y se buscan. El corazón humano, constantemente rebelado contra la autoridad que lo contiene, inventa fábulas para el espíritu que las cree. Acusamos a la providencia para quedar dispensados de acusarnos a nosotros mismos. Levantamos contra ella dificultades que nos avergonzaríamos de levantar contra un soberano o contra un simple administrador, cuya sabiduría estimáramos algún tanto. Cosa extraña, no es más fácil ser justos hacia los hombres que hacia Dios. Multus inveni aecus adversus hominem, adversus deum neminem. Séneca, ep. 95. Paréceme, señores, que se abusaría demasiado de vuestra paciencia si me extendiese más para probaros que la cuestión se halla, por lo común, mal planteada, y que en realidad no se sabe lo que se dice cuando se pretende que el vicio es dichoso y la virtud desgraciada en este mundo. Cuando, aun siendo la suposición más favorable a los murmuradores, está probado manifiestamente que los males de toda especie llueven sobre el género humano, como las balas sobre un ejército, sin ninguna distinción de personas. Y si el hombre de bien no sufre por ser hombre de bien, y si el malvado no prospera por ser malvado, la objeción desaparece y el buen sentido queda victorioso. El caballero. Confieso que si se atiende a la distribución de los males físicos y exteriores, hay evidentemente falta de consideración o mala fe en la objeción que se hace contra la providencia. Pero me parece que se insiste con más razón sobre la impunidad de los crímenes. Este es el gran escándalo, y sobre este tema tengo el mismo deseo de saber la verdad que suelen tener todos los hombres. El conde. No es oportuno todavía, amigo mío. Os habéis dado por convencido antes de tiempo sobre lo que llamáis males exteriores. Si es supuesto, como habéis visto, que estos males se hallaban igualmente distribuidos entre todos los hombres, es para poder discutirlo, porque en realidad no es así. Pero antes de ir más lejos, procuremos, si os parece, no salirnos del camino. Hay cuestiones que se tocan, por decirlo así, de manera que es fácil pasar de una a otra sin apercibirse de ello. Por ejemplo, se dice, ¿por qué el justo padece? Y se pasa insensiblemente a esta otra. ¿Por qué el hombre padece?
La última, sin embargo, es del todo diferente. Esta es la del origen del mal. Comencemos, pues, por evitar todo equívoco. El mal existe sobre la tierra. ¡Ay de mí! Esta es una verdad que no necesita ser probada. Pero además, esto sucede muy justamente, y Dios no puede ser autor de él. Esta es otra verdad de que supongo no dudamos ninguno de nosotros, porque sé a quiénes hablo. El senador. Yo profeso con todo mi corazón la misma verdad, sin restricción alguna, pero esta profesión de fe, a causa precisamente de su latitud, exige una explicación. Vuestro Santo Tomás, con ese laconismo lógico que lo distingue, ha dicho: Dios es autor del mal que sirve de castigo, pero no del que constituye culpa. Deus es auctor mali quod est poena, not autum mali quod est culpa. Santo Tomás, Summa Teológica, página primera, 49, artículo segundo. Tiene ciertamente razón en un sentido, pero entendámonos. Dios es autor del mal que castiga, es decir, del mal físico o del dolor, a la manera que un soberano es autor de los suplicios que se imponen por las leyes. En un sentido lejano e indirecto, Él es quien ahorca y quien da tormento, pues que toda autoridad y toda ejecución legal parten de él. Pero en un sentido directo e inmediato, el ladrón, el falsario, el asesino, etc., son los verdaderos autores de ese mal que los castiga. Ellos son quienes construyen las prisiones, quienes levantan las horcas y los cadalsos. En todo esto, el soberano obra como el ayuno de Homero, con plena voluntad, pero muy contra su corazón. Ilíada IV, 43. Lo mismo sucede con Dios, excluyendo siempre toda comparación rigurosa, que sería irreverente. No solamente no podría ser Dios en ningún sentido autor del mal moral o del pecado, pero no se comprende ni aún que pueda ser originariamente autor del mal físico, que no existiera si la criatura inteligente no lo hubiese hecho necesario, abusando de su libertad. Platón lo ha dicho, y nada es más evidente por sí mismo. El ser bueno no puede perjudicar a nadie. Probus invident noemi injun. Pero, así como nadie trataría de sostener que el hombre de bien deja de serlo porque castigue justamente a su hijo, o porque mate a un enemigo en el campo de batalla, o porque envía a un malvado al patíbulo, guardémonos, como antes decíais, señor conde, de ser menos equitativos con Dios que con los hombres. Todo espíritu recto está convencido por intuición de que el mal no puede provenir de un ser todopoderoso. Este sentimiento infalible es el que enseñó en otro tiempo al buen sentido romano a reunir, como por un enlace necesario, los dos títulos augustos, de muy bueno y muy grande. Esta magnífica expresión, aunque nacida en el seno del paganismo, ha parecido tan justa que se ha transmitido a vuestro idioma religioso, tan delicado y tan exacto. Os diré, aunque sea de paso, que me ha sucedido más de una vez el pensar que la inscripción antigua Iobi Optimo Máximo podría colocarse entera en el frontispicio de vuestros templos latinos, porque ¿qué es Iob I sino Iob A? El conde. Ya conoceréis que no deseo discutir sobre lo que acabáis de decir. Sin duda ninguna que el mal físico no ha podido entrar en el universo sino por la culpa de las criaturas libres. Y no puede existir sino como remedio o expiación, y por consiguiente no puede tener a Dios por autor directo. Estos son dos dogmas incontestables para nosotros. Ahora vuelvo a vos, caballero. Convenís desde luego en que se murmuraba sin fundamento de la providencia respecto a la distribución de los bienes y de los males, pero que el escándalo se apoya sobre todo en la impunidad de los malvados. Yo dudo, sin embargo, que podáis renunciar a la primera objeción sin abandonar la segunda, porque daréis las quejas de la virtud.
No estando el mundo gobernado, sino por leyes generales, creo no tendréis la pretensión de que, si los fundamentos del senador en que nos hallamos quedasen en el aire por algún movimiento subterráneo, estuviese Dios obligado a suspender en nuestro favor las leyes de la gravedad, porque este senador sostiene en este momento a 3 hombres que jamás han asesinado ni robado a nadie. Caeríamos ciertamente y quedaríamos muertos. Lo mismo sucedería si hubiéramos sido miembros de la Logia de los Iluminados de Baviera o del Comité de Salud Pública. ¿Querríais que cuando graniza se salvara el campo del justo? Eso sería otro milagro. Pero si casualmente este justo acabara de cometer un crimen, a seguida de recoger su cosecha, debería éste podrirse en sus graneros. Esto sería un milagro. De suerte que exigiendo cada instante un milagro, el milagro vendría a ser el estado habitual del mundo, es decir, que ya no podría haber en él milagros, y que la excepción sería la regla y el desorden. Con exponer semejantes ideas quedan suficientemente refutadas. Lo que nos engaña todavía muy a menudo sobre este punto es que no podemos dejar de atribuir a Dios, sin apercibirnos de ello, las ideas que tenemos nosotros de la dignidad e importancia de las personas. Con relación a nosotros, esas ideas son muy justas, pues que todos estábamos sometidos al orden establecido en la sociedad. Pero cuando las trasladamos al orden general, nos asemejamos a aquella reina que decía: cuando se trata de condenar a gentes de nuestra clase, creed que Dios se lo piensa más de una vez. Isabel de Francia sube al caldazo. Robespierre sube también a él poco después. El ángel y el monstruo se hallaban sometidos desde su entrada en el mundo a todas las leyes generales que lo rigen. Ninguna expresión sería suficiente para calificar el crimen de los malvados que hicieron correr la sangre más pura y más augusta del universo. Sin embargo, con relación al orden general, no hay injusticia. Es siempre una desgracia, unida a la condición del hombre y nada más. Todo hombre, como tal hombre, está sujeto a todas las desgracias de la humanidad. La ley es general, luego no es injusta. Pretender que la dignidad o las dignidades de un hombre hayan de sustraerlo a la acción de un tribunal inicuo o equivocado es precisamente lo mismo que creer que ellas lo exceptúen de la apoplejía o de la muerte. Observad, sin embargo, que, a pesar de esas leyes generales y necesarias, está muy lejos de existir la pretendida igualdad, contra la que he insistido hasta el presente. La he supuesto, como os he dicho, para tener esa ventaja, pero nada más falso, como vais a ver. Comenzad, desde luego, por no considerar jamás al individuo. La ley general, la ley visible y visiblemente justa, es que la masa más grande de felicidad, aun la temporal, pertenece no al hombre virtuoso, sino a la virtud. Si sucediera de otro modo, no habría ni vicio, ni virtud, ni mérito, ni demérito, y por consiguiente no habría orden social. Suponed que cada acción virtuosa quedara pagada, por decirlo así, por alguna ventaja temporal, no teniendo entonces la acción nada de sobrenatural, no podría por lo mismo ser acreedora a una recompensa de este género. Suponed, por otra parte, que en virtud de una ley divina, la mano del ladrón cayese en el momento de cometer un robo. Entonces se abstendría de robar como se abstendría de poner su mano debajo de la cuchilla de un carnicero, y el orden moral desaparecería enteramente. Para concertar, pues, este orden, el único posible para los seres inteligentes, y que por otra parte está probado en los hechos para concertarlo con las leyes de la justicia, era menester que la virtud fuese recompensada y el vicio castigado, aún temporalmente, pero no siempre ni sobre la marcha. Era menester que el lote incomparablemente mucho mayor de felicidad temporal fuese atribuido a la virtud, y el lote proporcional de desgracia entregado al vicio, pero que el individuo no estuviese nunca seguro de nada. Y esto es, en efecto, lo que sucede. Imaginad otra hipótesis y os conducirá directamente a la destrucción del orden moral o a la creación de un mundo distinto. Pero viniendo ahora a los detalles, comencemos por la justicia humana.
Habiendo querido Dios gobernar a los hombres por medio de los hombres, al menos exteriormente, ha concedido a los soberanos la eminente prerrogativa del castigo de los crímenes. Y en esto es en lo que principalmente son sus representantes. Sobre este asunto he encontrado un trozo admirable en las leyes de Menchú. Permitidme que lo lea en el tercer volumen de las obras del caballero William Jones, que están sobre la mesa. El caballero: Led enhorabuena, pero antes quisiera tuvieses la bondad de decirme quién es el rey Menchú, al que no he tenido nunca el honor de ser presentado. El conde: Menchú, amigo mío, es el gran legislador de las Indias. Unos dicen que es el hijo del sol, otros quieren que lo sea de Brahma, primera persona de la Trinidad índica. Entre ambas opiniones, igualmente probables, permanezco indeciso, sin esperanza de aceptar ninguna de ellas. Desgraciadamente, tampoco me es posible deciros en qué época uno u otro de estos dos padres engendró a Menchú. El doctor Caballero Jones cree que el código de este legislador es quizá anterior al Pentateuco, y por lo menos positivamente anterior a todos los legisladores de la Grecia. Pero Mr. Pinkerton, que tiene también algún derecho a nuestra confianza, se ha tomado la libertad de burlarse de los Brahmas, y se ha creído en estado de probarles que Menchú podía muy bien no ser más que un honrado legislador del siglo XIII. Tengo costumbre de no disputar por pequeñas diferencias, así que voy a leerlos el trozo en cuestión, dejando la fecha en blanco. Escuchad con atención. Brahma creó en el principio de los tiempos, para uso de los reyes, al genio de las penas, y le dio un cuerpo de pura luz. Ese genio es su hijo, es la justicia misma, y el protector de todas las cosas creadas. Por temor a este genio, todos los seres sensibles, movibles e inmovibles se contienen en el uso de sus goces naturales y no se separan de su deber. Que el rey, pues, cuando haya considerado bien y debidamente el lugar, el tiempo, sus propias fuerzas y la ley divina, imponga las penas justamente a todos los que obren con injusticia. El castigo es un gobernador activo, es el verdadero administrador de los negocios públicos, es el dispensador de las leyes. Y los hombres sabios lo llaman el responsable de los 4 órdenes del Estado, para el exacto cumplimiento de sus deberes. El castigo gobierna a la humanidad entera. El castigo está en vela cuando las guardias humanas duermen. El sabio considera el castigo como la perfección de la justicia. Que cese un monarca indolente de castigar, y el más fuerte concluirá por destrozar al más débil. La raza entera de los hombres se somete al orden por el castigo, porque la inocencia no existe, y solo el temor a las penas es lo que permite al universo disfrutar de la felicidad que le está concedida. Todas las clases quedarían corrompidas, desaparecerían todas las barreras. No habría más que confusión entre los hombres si dejara de imponerse el castigo, o lo fuese injustamente. Pero cuando la pena negra, con ojos encendidos, avanza para destruir el crimen, el pueblo está salvado, si el juez es justo. El senador: admirable, magnífico, habéis hecho un servicio en desenterrar ese trozo de filosofía índica. En verdad que no para nada hace falta la fecha. El conde: y la misma impresión me ha hecho a mí. Yo encuentro ahí a la razón europea con una justa medida en ese énfasis oriental que agrada a todo el mundo cuando no es exagerado. Creo que no es posible explicar con más nobleza y energía esa divina y terrible prerrogativa de los soberanos, el castigo de los culpables. Pero permitidme que, advierto por tan tristes expresiones, detenga un instante vuestras miradas sobre un objeto que choca sin duda al pensamiento, pero que es, sin embargo, muy digno de ocuparlo. De esta prerrogativa temible de que os hablaba, poco a resulta la existencia necesaria de un hombre destinado a imponer a los hombres los castigos decretados por la justicia humana.
Y ese hombre, en efecto, se encuentra en todas partes, sin que haya ningún medio de explicarle el cómo, porque la razón no descubre en la naturaleza del hombre ningún motivo capaz de determinar la elección de ese oficio. Yo os conceptúo muy acostumbrados a reflexionar, señores, para que no os haya sucedido muchas veces el que meditaseis sobre la existencia del verdugo. ¿Qué ser tan inexplicable es este que prefiere a todos los oficios agradables, lucrativos y aún honoríficos, que se ofrecen por doquiera a la fuerza o a la destreza humana, el de atormentar y matar a sus semejantes? Esta cabeza, este corazón, se han formado como los nuestros, no contienen nada de particular y de extraño a nuestra naturaleza. En cuanto a mí, no puedo dudarlo. Es formado como nosotros exteriormente, nace como nosotros, pero es un ser extraordinario, y para que exista en la familia humana es menester un decreto particular, un fiat del poder creador. Es creado como un mundo. Observad lo que es en opinión de los hombres y comprended si podéis, como puede ignorar esta opinión y sobrellevarla. Apenas la autoridad ha designado su morada, apenas ha tomado posesión de ella, cuando las otras habitaciones retroceden hasta que no ven la suya. En medio de esta soledad y de esta especie de vacío formado a su alrededor, vive solo con su mujer y sus pequeñuelos, que le hacen oír la voz del hombre. Sin ellos no conocería más que sus gemidos. Se hace una señal lúgubre. Un ministro abyecto de la justicia llama a su puerta y le advierte que hace falta. Marcha, llega a una plaza pública, cubierta de gentes que se oprimen y palpitan. Se le entrega un envenenador, un parricida, un sacrilegio. Se apodera de él, lo tiende, lo ata a una cruz horizontal y levanta el brazo. Entonces, en medio de un horrible silencio, no se escucha más que el crujido de los huesos fracturados bajo la barra y los alaridos de la víctima. La desata, la lleva a la rueda, donde los miembros destrozados se entrelazan a sus rayos. Queda pendiente la cabeza, se erizan los cabellos y la boca abierta como un horno no envía, por intervalos, más que un reducido número de palabras sangrientas que anuncian la muerte. Ha concluido la operación, el corazón le late, pero es de alegría. Se alaba y dice en su interior: nadie sabe ejecutar mejor que yo. Baja, alarga su mano teñida en sangre, y la justicia arroja en ella desde lejos algunas piezas de oro, que se lleva consigo a través de dos filas de hombres que se apartan horrorizados. Y sin embargo se pone a la mesa y come, se acuesta y duerme, y a la mañana siguiente, al despertar, en todo piensa menos en lo que ha hecho el día anterior. ¿Ese es tu nombre? Sí. Dios le recibe en sus templos y le permite orar. No es un criminal, y sin embargo ningún idioma permite decir, por ejemplo, que es virtuoso, que es hombre honrado, que es digno de estimación, etc. Ningún elogio moral puede convenirle, porque todos suponen relaciones con los hombres, y él no tiene ninguna. Y sin embargo, toda grandeza, todo poder, toda subordinación descansa en el ejecutor. Es el horror y el nudo de la asociación humana. Quitad del mundo ese agente incomprensible, y en el instante mismo el orden deja su lugar al caos. Los tronos se hunden y la sociedad desaparece. Dios, que es el autor de la soberanía, lo es también del castigo, y ha echado a nuestra tierra sobre estos dos polos, porque Jehová es el Señor de los dos polos, y sobre ellos hace girar el mundo. Domini enim sunt cardines terra et posciut super eos orbem. Hay, pues, en el dominio temporal, una ley divina y visible para el castigo del crimen, y esta ley, tan estable como la sociedad a la que hace subsistir, está en ejercicio invariablemente desde el origen de las cosas. Existiendo el mal sobre la tierra,
obra constantemente y por consecuencia necesaria debe ser constantemente reprimido por el castigo. Y en efecto, vemos en toda la superficie del globo una acción constante de todos los gobiernos para detener o castigar los atentados del crimen. La espada de la justicia no tiene vaina. Debe siempre o amenazar o herir. ¿Qué es lo que se quiere decir, pues, cuando se habla de la impunidad del crimen? ¿Para quiénes son el Nout, los patíbulos, las ruedas y las hogueras? Indudablemente para el crimen. Los errores de los tribunales son excepciones que no alteran la regla. Tengo, por otra parte, muchas reflexiones que haceros sobre este punto. En primer lugar, esos errores fatales son mucho menos frecuentes de lo que se imagina, por pocas sospechas que haya, siendo la opinión contraria a la autoridad. El oído del público acoge con avidez los más insignificantes rumores que suponen un asesinato jurídico. 1000 pasiones individuales pueden juntarse a esta inclinación general. Pero pongo por testigo vuestra larga experiencia, señor senador, de que es una cosa excesivamente rara un tribunal homicida por pasión o por error. Os reís, señor caballero. El caballero. Es que en este momento estaba pensando en Jean Calas, y los Calas me han hecho pensar en el caballo y toda la caballeriza. Ved cómo se eslabonan las ideas y cómo la imaginación no cesa de interrumpir a la razón. El conde. No os disculpéis, porque me habéis prestado un servicio haciéndome pensar en este famoso proceso, que me suministra una prueba de lo que antes decía. Nada menos probado, señores, que la inocencia de Calas. Hay 1000 razones para dudar de ella, y aún para creer lo contrario, pero nada me ha llamado más la atención que una carta original de Voltaire, al célebre Tronchin de Ginebra, que leí con toda atención hace algunos años. En medio de la discusión pública más animada, cuando Voltaire se titulaba el protector de la inocencia y el vengador de la humanidad, se burlaba en esa carta como si hubiera hablado de una representación teatral. Recuerdo especialmente una frase que llamó mi atención. Habéis encontrado demasiado caliente en mi memoria, pero yo os preparo otra al baño María. En ese estilo grave y sentimental es en el que este hombre digno hablaba al oído a un hombre que merecía su confianza, mientras que la Europa retemblaba con sus fanáticas trenodías. Pero dejemos a un lado a Calas. Que perezca un inocente es una desgracia como cualquier otra, es decir, común a todos los hombres. Si se escapa un criminal, es otra excepción del mismo género, pero siempre es una verdad, generalmente hablando, que hay sobre la tierra un orden universal y visible para el castigo temporal de los crímenes. Y debo también haceros observar que los culpables no eluden tantas veces el ojo de la justicia como se había de creer, si se escuchara la simple teoría y según las precauciones infinitas que toman para ocultarse. Hay muchas veces en las causalidades que ocasionan el descubrimiento de los malvados más diestros alguna circunstancia tan inesperada, tan sorprendente, tan imprevista, que los hombres llamados por sus ocupaciones a seguir el giro de esta clase de negocios se sienten inclinados a creer que la justicia humana no se halla desprovista en la averiguación de los culpables de cierto auxilio extraordinario. Permitidme que añada todavía otra consideración para concluir el capítulo de las penas. Así como es muy posible que nos equivoquemos cuando acusamos a la justicia humana de salvar a un culpable, porque miremos como tal a uno que en la realidad no lo sea, así es también igualmente posible que un hombre llevado al patíbulo por un delito que no haya ejecutado lo haya merecido realmente por otro crimen absolutamente ignorado. Por desgracia o por fortuna, hay muchos ejemplares de este género.
probados por la confesión de los mismos culpables, y creo que hay un número mucho mayor todavía que ignoramos. Esta última suposición merece, sobre todo, gran atención, porque aunque los jueces en este caso sean en gran manera culpables o desgraciados, la providencia para la que todas las cosas sirve de instrumento, aun los mismos obstáculos, no se ha servido menos del crimen o de la ignorancia para ejercer la justicia temporal que nosotros pedimos. No hay que dudar que ambas suposiciones disminuyen notablemente el número de las excepciones. Ya veis cuán destruida se halla esa pretendida igualdad, como yo lo había supuesto desde el principio, considerando solo la justicia humana. De los castigos temporales que impone, pasemos ahora a las enfermedades. Conozco que os adelantaréis a mi propio pensamiento. Si se quitase del universo la intemperencia de todos géneros, se quitarían también la mayor parte de las enfermedades. Y quizá se ha permitido decir que todas. Esto lo puede comprender en general todo el mundo de una manera confusa. Pero bueno será examinar el asunto más de cerca. Si no hubiera enfermedad moral en la tierra, tampoco habría enfermedad física. Y puesto que una infinidad de enfermedades son producto inmediato de ciertos desórdenes, ¿no es cierto que la analogía nos conduce a generalizar la observación? ¿Tenéis presente por casualidad el trozo vigoroso y algún trato desagradable de Séneca sobre las enfermedades de su siglo? Es digno de notarse el ver la época de Nerón marcada por una afluencia de enfermedades desconocidas en los tiempos que la precedieron. El satírico exclama chistosamente: ¿y acaso os admiraréis del inmenso número de enfermedades? Contad los cocineros. Innumerabi les esse morbus minaris. Concus numera Seneca, episodio 95. Se enojan principalmente contra las mujeres. Hipócrates, oráculo de la medicina, había dicho que las mujeres no estaban sujetas a la gota. Tenía razón, sin duda, con relación a su tiempo. Hoy no sucede así. Pero ya que ellas se han despojado de su sexo para vestirse del otro, queden, por tanto, condenadas a participar de todas las enfermedades de aquel cuyos vicios han adoptado. Maldígalas el cielo por la infame usurpación que esas miserables han tenido valor de hacer de lo nuestro. Hay, sin duda, algunas enfermedades que no son, y nunca se habrá dicho bastante, sino resultados accidentales de una ley general. El hombre más bueno debe morir, y dos hombres que dan una carrera forzada, uno para salvar a su semejante y otro para asesinarlo, pueden uno y otro morir de pleuresía. Pero qué número tan espantoso de enfermedades en general y de accidentes particulares hay que no se deben más que a nuestros vicios. Recuerdo que Bossuet, predicando ante Luis XIV y toda su corte, trajo a la medicina por testigo sobre las funestas consecuencias de la voluptuosidad. Tenía gran razón en citar lo que había de más apremiante y más admirable, pero hubiera tenido derecho a generalizar la observación. Y por mi parte no puedo resistirme a la opinión de un nuevo apologista que ha sostenido que todas las enfermedades tienen su origen en algún vicio proscrito por el Evangelio, que la ley santa contiene tanto la verdadera medicina del cuerpo como la del alma, de manera que una sociedad de justos que hicieron uso de ella, la muerte no sería más que el término inevitable de una vejez sana y robusta. Opinión que fue, según creo, la de Orígenes. Lo que nos enseña en este punto es que cuando el efecto no es inmediato, no lo percibimos, pero no por eso es menos real. Las enfermedades, una vez establecidas, se propagan, se amplían, se amalgaman por una afinidad funesta. De suerte que hoy sufrimos acaso el castigo físico de un exceso cometido hace más de un siglo.
Sin embargo, a pesar de la confusión que resulta de estas horribles combinaciones, la analogía entre los crímenes y las enfermedades es visible para todo observador atento. Hay enfermedades, así como hay delitos, actuales y originarios, accidentales, habituales, mortales y veniales. Hay enfermedades de cólera, de gula, de incontinencia, etc. Observad, además, que hay crímenes que tienen caracteres y, por consiguiente, nombres distintos en todos los idiomas, como el asesinato, el sacrilegio, el incesto, etc., y otros a quienes no podría designarse sino por términos generales, tales como los de fraude, injusticia, violencia, malversación, etc. Y de la misma manera hay enfermedades caracterizadas como la hidropesía, la tisis, la apoplejia, etc., y otras que no pueden ser designadas sino por los nombres genéricos de malestar, de incomodidades, de dolores, de fiebres innominadas, etc. Y cuanto más virtuoso es el hombre, más al abrigo se halla de las enfermedades que tienen nombres propios. Bacon, aunque protestante, no ha podido menos de fijar su mirada observadora en el gran número de santos, principalmente monjes y solitarios, a quienes ha favorecido Dios con la longevidad. Y no menos notable es la observación contraria, pues que no hay un vicio, ni un crimen, ni una pasión desordenada que no produzcan en el orden físico un efecto más o menos funesto, más o menos lejano. Se deduce de la analogía entre las enfermedades y los crímenes que el Señor, para hacer comprender a los hombres su misión divina, encendió volcanes e hizo caer el rayo, pero no derogó nunca las leyes de la naturaleza, sino para hacer beneficios a los hombres. Que este divino maestro, digo, antes de curar a los enfermos que se le presentaban, no dejaba de perdonarles sus pecados, o se dignaba dar un público testimonio de la fe viva con que los había reconciliado. ¿Y qué cosa hay más notable que lo que dijo al leproso? Ya veis que os he curado, guardaos ahora de pecar, para que no suceda algo peor. Parece que uno se ve conducido a penetrar en cierto modo este gran secreto. Si se reflexiona sobre una verdad cuya sola anunciación es una demostración para todo el que sabe algo en filosofía, a saber que ninguna enfermedad puede reconocer una causa material. Sin embargo, aunque la razón, la revelación y la experiencia se reúnan para convencernos del funesto enlace que existe entre la enfermedad moral y la enfermedad física, no solamente nos negamos a reconocer las consecuencias materiales de esas pasiones que no residen en el alma, sino que ni examinamos suficientemente los destrozos de las que tienen su origen en el orden físico, y cuyas consecuencias sensibles derivan horrorizarnos. 1000 veces, por ejemplo, hemos repetido el antiguo adagio de que la mesa mata más que la guerra. Y a pesar de ello, hay bien pocas personas que reflexionan bastante en la inmensa verdad de este axioma. Si cada uno se examinara severamente a sí mismo, quedaría convencido de que come la mitad de lo que debe. Del exceso en la cantidad pasa al abuso en la calidad. Examinad en todos sus detalles ese arte pérfido de excitar el apetito engañoso que nos mata. Pensad en los innumerables caprichos de la intemperencia, en esas composiciones seductoras, que son precisamente para nuestro cuerpo lo que los malos libros para nuestra alma, que por este medio queda a la vez sobrecargada y corrompida, y veréis claramente cómo la naturaleza, atacada continuamente por tales excesos, combate estérilmente contra nuestros atentados de cada momento, y cómo, a pesar de sus maravillosos recursos, sucumba al fin, y cómo recibe en nosotros el germen de 1000 enfermedades. La filosofía había adivinado desde hace mucho tiempo que toda la sabiduría del hombre se hallaba encerrada en 2 palabras: sustine e abstine, sufre y abstente. Este es el famoso de los estoicos. Y si bien es cierto que solo con un criterio de generalidad pueden aceptarse sus principios, sin embargo, es menester ser equitativos con ella y tener en cuenta las verdades que enseña. Se ha comprendido muy bien que siendo viciosas las más fuertes inclinaciones del hombre que tienden al extremo de destruir la sociedad, él era su mayor enemigo,
y cuando había aprendido a vencerse, lo sabía todo. Pero la ley cristiana, que ve la voluntad revelada del que todo lo sabe y todo lo puede, no se limita a consejos estériles. Hace de la abstinencia en general o de la victoria habitual ganada sobre nuestros deseos un precepto capital que debe servir al hombre de regla en toda la vida, y más aún de la privación más o menos severa, más o menos frecuente de los placeres de la mesa, aún los permitidos. Constituye una ley fundamental que puede muy bien ser modificada según las circunstancias, pero que permanece siempre invariable, según su esencia. Si meditáramos sobre la privación que llama ayuno, considerándola de una manera espiritual, nos bastaría escuchar y comprender a la Iglesia cuando dice Dios con la infalibilidad que ha recibido de él. Te sirves de la abstinencia corporal para elevar nuestros espíritus hacia ti, para reprimir nuestros vicios y para darnos virtudes dignas de recompensa. Pero yo no quiero salirme del dominio temporal. Me ha sucedido muchas veces pensar con admiración y aun con reconocimiento en esa ley saludable que opone abstinencias corporales y periódicas a la acción destructora que ejerce la intemperencia en nuestros órganos, y que impide al menos que esta fuerza se haga acelerada, obligándola siempre a comenzar de nuevo. Nada se imaginó jamás que fuese más sabio, ni aun con relación a la simple higiene. Nunca se combinó mejor la ventaja temporal del hombre con sus intereses y necesidades de orden superior o moral. El senador. Acabáis de indicar una de las fuentes más grandes del mal físico, y que por sí sola justifica en gran parte a la providencia en sus vías temporales, cuando nos atrevemos a juzgarla bajo este aspecto. Pero la pasión más desenfrenada y más apetecida de la naturaleza humana es también la que más debe fijar nuestra atención, pues que por sí sola derrama más enfermedades sobre la tierra que todos los otros vicios reunidos. Nos horrorizamos del homicidio, pero ¿qué son todos los homicidios reunidos y la guerra misma comparados con este vicio que es como el principio malo, homicida desde su origen, homicida ab inito? San Juan VIII 44. Que obra todo lo posible, que mata lo que todavía no existe, y que no cesa de ejercitarse en las fuentes de la vida para empobrecerlas o corromperlas. Debe existir siempre en el mundo, en virtud de su constitución actual, una conspiración inmensa para explicar, para embellecer y para justificar este vicio, que no hay uno sobre el cual hayan acumulado los santos libros más anatemas temporales. El sabio nos anuncia con delicada sabiduría las funestas consecuencias de las noches culpables. Y si miramos a nuestro alrededor con ojos puros y bien dirigidos, nada se opone para que podamos observar el incontestable convencimiento de estos anatemas. La reproducción del hombre, que por una parte lo acerca al bruto, lo eleva por otra hasta la pura inteligencia, por las leyes que rodean este gran misterio de la naturaleza, y por la sublime participación concedida al que se ha hecho digno de él. Pero, ¿cuán temible es la sanción de estas leyes? Si pudiéramos percibir claramente los males que resultan de las generaciones desordenadas y de las innumerables profanaciones de la primera ley del mundo, retrocederíamos llenos de espanto. Ved ahí por qué la única, la misma inteligencia verdadera, es también la única que, sin haberlo reducido todo al hombre, se ha apoderado, sin embargo, del matrimonio y lo ha sometido a santos reglamentos. Creo que su legislación sobre este punto debe ser colocada en la esfera de las pruebas más sensibles de su divinidad. Los sabios de la antigüedad, aunque privados de las luces que nosotros poseemos, se hallaban más cerca del origen de las cosas y habían llegado hasta ellos algunos fragmentos de las tradiciones primitivas. Y así vemos que se habían ocupado preferentemente de este problema importante, porque no solo creían que los vicios morales y físicos se transmitían de padres a hijos, sino que, por un resultado natural de esta creencia, advertían al hombre que examinase detenidamente el estado de su alma
cuando, al parecer, no se entregaba sino las funciones a las leyes materiales. Que no hubiera dicho si hubieran sabido lo que es el hombre y lo que puede su voluntad. No se imputen, pues, los hombres, sino a sí mismos, la mayor parte de las enfermedades que les afligen. Padecen justamente lo que a su vez harán padecer. Nuestros hijos llevarán consigo el castigo de nuestros defectos. Nuestros padres lo han sufrido de antemano. El caballero. Sabéis, amigo mío, que si fuerais oído por alguna persona que yo conozco, os considerarían como ser iluminado. El senador. Si esos hombres de que me habláis me hiciesen ese cumplimiento en la acepción natural, yo les daría sinceramente las gracias, porque nada sería más feliz y más honorífico que el estar realmente iluminado. Pero no es así como lo entenderían. En todo caso, sí soy iluminado, no lo soy al menos como aquellos de que hablábamos hace poco, porque mis luces no provienen seguramente de ellos. Si el género de mis estudios me conduce algunas veces a hojear las obras de algunos hombres extraordinarios, ya vos mismo me habéis proporcionado una regla segura. Para no extraviarnos, regla a la que nos decíais hace un momento, sometíais constantemente vuestra conducta. Esta regla es la de la utilidad general. Cuando una opinión no choca, no perjudica ninguna verdad reconocida, y cuando, por otra parte, tiende a instruir al hombre, a perfeccionarlo y a hacerlo dueño de sus pasiones, yo no veo motivo para que la rechacemos. ¿Puede el hombre estar demasiado penetrado de su dignidad espiritual? No podría ciertamente engañarse creyendo que es para él de la mayor importancia el no obrar nunca en las cosas que se han puesto a su disposición, como un instrumento ciego de la providencia, sino como un ser inteligente, libre y sumiso, con voluntad anterior y determinada de cumplir los propósitos del que le ha enviado. Si se equivoca en la extensión de los efectos que atribuye a esta voluntad, es menester confesar que se equivoca muy inocentemente, y me atrevo a añadir que muy felizmente. El conde. Admito de todo corazón esa regla de la utilidad, que es común a todos los hombres, pero nosotros tenemos otra que nos libera de todo error, a saber, la de la autoridad. Que se diga, que se escriba todo lo que se quiera. Nuestros padres han echado ya el áncora, atengámonos a ellos, y no temamos ni a los iluminados ni a los impios. Separado de esta discusión, todo lo que pudiera mirarse como hipotético, estaré en mi derecho establecido este principio incontestable, que los vicios morales pueden aumentar el número y la intensidad de las enfermedades, hasta un punto que no es posible señalar, y recíprocamente que el abominable imperio del mal físico puede ser reducido por la virtud a unos límites que es también imposible fijar. Así como no hay la menor duda sobre la verdad de esta proposición, no debe haberla tampoco para justificar los caminos de la providencia, aún en el orden temporal, si se une sobre todo esta consideración a la de la justicia humana, pues que está demostrado que, bajo este doble aspecto, el privilegio de la virtud es incalculable, aun sin apelar para ello a la razón ni a ninguna consideración religiosa. ¿Queréis que salgamos ahora del orden temporal? El caballero. Empiezo a fastidiarme tanto en la tierra que no sentiría nada que tuvieseis la bondad de llevarme más alto. Sí, pues. El senador. Me opongo a este viaje por esta noche. El placer de la conversación nos seduce, y el día nos engaña, porque ya es más de medianoche. Vámonos, pues, a acostar de acuerdo con nuestros relojes, y mañana concurriremos a la cita. El conde, tenéis razón. Las personas de nuestra edad deben en esta estación formarse una noche convencional para dormir tranquilamente, así como también deben formarse un día fictioso, en invierno, para favorecer el trabajo. En cuanto a nuestro caballero, nada impide que después de haberse separado de sus graves amigos, vaya a distraerse en el gran mundo. Encontrará sin duda abierta más de una casa en la que aún estarán de sobremesa. El caballero. Me aprovecharé de vuestro consejo con la condición, sin embargo, de que me haréis la justicia de creer que no pienso distraerme en ese gran mundo,
tanto como aquí. Pero decidme, antes de separados, si el bien y el mal están acaso distribuidos en el mundo como el día y de la noche. Hoy no encendemos las bujías, sino por fórmula. Dentro de 6 meses apenas las apagaremos. En Quito se encienden y se apagan las luces todos los días a una misma hora. Entre estos dos puntos extremos, el día y la noche van creciendo del ecuador al polo y viceversa, en un orden invariable, pero al fin del año cada uno saca su cuenta y cada persona ha recibido sus 4.380 horas de día y otras tantas de noche. ¿Qué pensáis de esto, señor conde? El conde. Mañana hablaremos.